Sí, Un saludo cordial a los compañeros del presente panel, el español y las lenguas originarias de Mesoamérica y el Caribe, don Pedro Martín Butragueño, quien coordina esta actividad, don Luis Barrera Linares, don Aypup García Ishmata, doña María José Rincón y don Sergio Valdés, todos académicos de número de la Academia de México, Venezuela, Guatemala, República Dominicana y Cuba, respectivamente, y un servidor de la Academia Costarricense de la Lengua. Hago extensivo este saludo también para el público que nos honra con su presencia y para todas aquellas personas que nos siguen por vía telemática. Sean ustedes muy bienvenidos a esta actividad. Al reunirnos hoy para discutir en torno al tema lengua española, mestizaje e interculturalidad, historia y futuro, con acertada pertinencia se ha seleccionado el tema que nos convoca y cuya relevancia es mayor gracias al verbo escudriñador y criba investigativa de tan distinguidos panelistas y participantes en esta ocasión. El encuentro de culturas europeas y amerindias produjo un reajuste en la lengua española, ya sea como lengua receptora o por adecuarse, habiendo hecho recreación léxica de elementos lingüísticos patrimoniales para denominar a todo lo nuevo que se veían: árboles, plantas, animales, accidentes geográficos, alimentos, vestuario, costumbres, organización social, fenómenos naturales, accidentes geográficos, alimentos, vestuario, instrumentos y artefactos. Los hablantes de la lengua, ahora en espacios insulares y continentales de gran variedad, se encuentran e interactúan con grupos étnicos, comunidades lingüísticas y culturales varias. Para profundizar en esta dirección, doy la palabra a don Pedro Martín Butragueño, coordinador del panel, pero sin antes hacer una breve presentación de don Pedro. Don Pedro es profesor investigador en el Colegio de México, donde trabaja en variación y cambio del español. En 2019 publicó la primera parte de un libro sobre prosodia enunciativa. En el 20 salió Las palabras comunidades lingüísticas, editado junto con Esther Hernández, y aparecieron hace poco el volumen 4, 2021, y el volumen 5, 2022, de la Historia Sociolingüística de México, codirigida con Rebeca Barriga. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde el 2019, donde preside actualmente la Comisión de Lexicografía. Ha colaborado en el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos 2022 y ahora participa en el Diccionario Escolar tercera edición. Es miembro de la Comisión Interamericana del Diccionario de la Lengua Española y del Diccionario Fraseológico Panhispánico. Don Pedro, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Le agradezco la presentación y la presidencia de la mesa al doctor Víctor Manuel Sánchez Corrales. Les leo muy rápido el resumen de los objetivos del panel, ¿verdad? El panel El español y las lenguas originarias en Mesoamérica y el Caribe reflexiona sobre el contacto pretérito y actual entre la lengua europea y las lenguas americanas. El conflicto entre una y otras ha dado lugar a multitud de situaciones diglósicas, donde la microescala de los usos comunitarios proyecta la realidad multilingüe de muchos de los países,
como se describe ahora, para Guatemala, Venezuela o México en un sentido sincrónico y también para Cuba y la República Dominicana en perspectiva diacrónica. La rica realidad lingüística del área se refleja en la propia presencia de lenguas de muy diversas familias y en el eco que el contacto secular ha tenido en todas ellas, como se muestra aquí en especial con datos léxicos. Las academias deben contribuir a entender mejor estas condiciones, así como a propiciar medidas que aseguren la convivencia y la apropiación lingüística plena de todos los hablantes. Iremos entonces haciendo en primer término presentaciones individuales por orden alfabético y al final pues habrá unos puntos de discusión para la mesa, pero también con participación del público. Don Víctor, creo que vas a presentar a cada uno. Ah, yo los presento, vale, muy bien. Bueno, entonces, en primer lugar, vamos a escuchar al doctor Luis Barrera Linares. Es numerario de la Academia Venezolana de la Lengua y coordinador de su comisión de lexicografía. Profesor universitario por más de 30 años en universidades venezolanas y actualmente profesor de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Investiga sobre gramática española en Internet y lengua de contacto. Integrante de la Comisión Interacadémica que desarrolla los proyectos para la 24ª edición del Diccionario de la Lengua Española y el Diccionario Fraseológico Panhispánico. Autor o coautor de diversos volúmenes y artículos especializados. Además de ponente y conferencista en congresos, ha sido columnista de diarios y revistas de divulgación durante más de 30 años. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Habla Pública, Internet y otros enredos literarios de 2019, Nación y Literatura, Itinerario de la Palabra Escrita en Venezuela, 2021, en coautoría. Por favor, a ti. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, gracias. Buenas tardes para todos, para todas. Le voy a pedir al señor moderador que este tiempo no me lo descuente porque estamos muy cerrados. Es el tiempo de la cortesía de toda ponencia, de manera que para ustedes, para las personas que están conectadas o que se van a conectar, buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de la hora en que escuchen esto. Mi ponencia se titula Academias del Español, Lenguas Originarias y Lenguas Regionales. 1896, Ricardo Palma publica un folleto titulado Neologismos y Americanismos, contentivo de 450 voces. Recogió propuestas de varios especialistas de países de América y lo hace como protesta ante la negativa de la Real Academia Española a aceptar un conjunto de voces americanas propuestas por él en su condición de miembro correspondiente por el Perú. Su aspiración fundamental era que América figurase en el diccionario en las mismas condiciones en que aparecía España. 1910. Rodolfo Lenz publica un volumen de 1513 entradas titulado Diccionario etimológico de las voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas. A partir de fuentes propias y ajenas, intenta mostrar los étimos de los cuales proviene su muestra, a la que denomina indianismos castellanos. 1921. Lisandro Alvarado publica un glosario de voces indígenas de Venezuela, compendio de múltiples términos de uso nacional proveniente de distintas lenguas americanas. Alude a que varias de dichas palabras tienen para ese momento el carácter de americanismos y especifica que algunas ya han sido adoptadas por el Diccionario de la Lengua Española. 1967. Ángel Rosenblatt intenta demostrar el notable influjo de las lenguas indígenas en la pronunciación del español americano. Explica diversos fenómenos relacionados con lo que él atribuía a lo que llamaba una fuerza extraña proveniente de la toponimia y el léxico de las distintas lenguas originarias. Los autores referidos tienen en común la aspiración de que se conozca el modo como América ha contribuido con el enriquecimiento general del español desde la innegable influencia
que en ello han ejercido las lenguas originarias. 1945, Ramón Menéndez Pidal publica un texto titulado El diccionario que deseamos, donde formula una interesante y atractiva propuesta, la posibilidad de un diccionario ideal que no deje fuera nada de lo que tenga que ver con la actividad vital de cada palabra incluida. Argumenta que el DLE ha sido realmente un diccionario selectivo. Aspira a uno total que aporte fechas de aparición, etimologías, sinónimos, aspectos geográficos y dialectales, orales o escritos, tantas acepciones como existan y hasta accidentes gramaticales, aparte de marcas relacionadas con los registros. Un léxico archivo, decía él, que muestre en toda su plenitud la biografía de cada palabra del español, independientemente de su origen y procedencia social, su expansión geográfica peninsular o americana y su valor sincrónico o diacrónico. 2010, el Diccionario de Americanismos reporta que contiene 70.000 voces, lexemas complejos, frases y locuciones y un total de 120.000 acepciones. El repertorio de americanismos del DLE 2014 no llega a 20.000 lemas. Quiero plantear la relación entre los propósitos de una academia que, aunque por motivos más que evidentes focaliza sus intereses en el español, debe convivir con los idiomas indígenas de Hispanoamérica y el resto de las lenguas de la península ibérica. Me referiré concretamente a 4 aspectos muy específicos. 1. El vínculo entre la Academia Venezolana de la Lengua y las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional. 2. La incorporación como numerario de la Academia Venezolana de la Lengua de un hablante nativo de una lengua originaria. Y repito, de un hablante nativo de una lengua originaria. 3. El nexo de contacto entre su lengua materna, que se llama el guarao, y el español que adquirió como segundo idioma. 4. Ofreceré algunas reflexiones vinculadas con la necesidad de que desde las academias de la lengua española nos relacionemos un poco más formal y sistemáticamente con los idiomas originarios o regionales. Nadie pone en duda que la finalidad fundamental de las academias agrupadas en la SALE se relaciona con la observación y estudio del español propio de cada uno de los países hispanohablantes. La ABL, es decir, la Academia Venezolana de la Lengua, no es una excepción. Desde su fundación en abril de 1883, ha mantenido indirectamente una línea de trabajo vinculada con las lenguas indígenas que se hablan en el país. El primer indicio de dicha relación podríamos apreciarlo en el hecho de que apenas 3 años de fundada, nuestra corporación, según reporta don Francisco Javier Pérez, consta en el resumen de las actas de la ABL que don Julio Calcaño, su primer secretario, envía a la RAE un reporte de venezolanismos que habrían de considerarse para el DRAE más un conjunto de vocabularios de lenguas indígenas venezolanas como parte de un proyecto de recolección y de exploración lingüística de la geografía nacional. Otra evidencia es que el boletín de la corporación ha venido reportando sucesivamente informes, artículos, comentarios y reseñas vinculadas con su estudio, su situación en el país y su relación de contacto con el español. Se llamaba realmente Jesús María García Gómez, sacerdote español nacido en Arbellada, provincia de León, en 1908. Ingresó a la Academia de la Lengua en 1978 con un discurso cuyo título y contenido resultaban emblemáticos para el tema que nos ocupa, las lenguas indígenas y el castellano. Falleció en 1996. Su presencia en la ABL generó, sin embargo, una importante consecuencia. Siendo misionero en el sur de Venezuela, tuvo noticia de un niño indígena con muchas habilidades para el dominio del castellano. Ese niño adoptaría posteriormente el nombre de Pedro Juan Crisólogo Bastard Olivares y
como acontecimiento inédito en la historia de la Academia Venezolana de la Lengua, el 17 de marzo de 1998 ingresaría como miembro de número. Fue autor de 6 manuales sobre varias lenguas originarias. El guarao o guaraúno era la lengua materna de don Pedro Crisólogo Bastar. Romero Figueroa 2020 considera a la etnia guarao una sociedad culturalmente en peligro. Entre otras causas, alude a un proceso de criollización que podría estar influyendo en la pérdida de la lengua en las generaciones más jóvenes. El canal lingüístico fundamental de estos hablantes de generaciones recientes termina siendo realmente el español, aunque tampoco eso ha impedido la permanencia de hablantes bilingües y monolingües de guarao. De una u otra manera, ambas lenguas siguen en contacto permanente y esto debería ser lo importante para lo que estamos planteando. Es la segunda lengua indígena del país. La primera y más importante investigación que se requiere es precisar cuál es en realidad la población guarao bilingüe, guarao español, y monolingüe, español o guarao. El mejor estímulo para propiciar esa tarea es que el español y el guarao tienen algunas similitudes interesantes. Por ejemplo, frente a los 27 del español, para su escritura se utilizan 18 grafemas, de los cuales 5 son vocálicos y el esquema oracional básico es sujeto, verbo, objeto. Su modelo silábico fundamental es vocal-consonante con posibilidad de omisión de la vocal y con dominancia de la secuencia grave o llana, y como en español el alargamiento vocálico en guarao no implica distinción alguna. He ahí una base para la comparación, con la lengua española en relación con la posibilidad de intercambio de préstamos entre guarao y español. Un material que también debería aportar pistas para que, al menos en las zonas de diglosia, se estudie lo contrario, es decir, cuántas voces de nuestras lenguas originarias se han trasladado realmente al español. He partido de un caso muy puntual relacionado con la incorporación a la Academia Venezolana de la Lengua del hablante nativo de una lengua amerindia venezolana. Me ha servido de ejemplo para proponer que se saque provecho de la iniciativa de las instituciones organizadoras de este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española en cuanto a incorporar la temática del mestizaje e interculturalidad a nuestros debates académicos. En tal sentido, podríamos pensar en la factibilidad de que se programe institucional y sistemáticamente el estudio de las relaciones de interconexión entre el español y las lenguas indígenas de aquellos países donde todavía existan. A ello habría que añadir también la relación entre el español y las otras lenguas regionales de la península ibérica, puesto que estamos hablando de una lengua vehicular común. ¿Cuántos vocablos de cada lengua vecina forman parte del español americano en general? En tiempos de fortalecimiento de la lingüística de corpus, carecemos, por ejemplo, de un diccionario general plurihispánico que recoja el aporte total de las lenguas indígenas de cada país al español. Debe haber múltiples americanismos que no han sido compilados. Se trataría de un repositorio tesaurizante, es decir, que tenga fórmula de tesauro, que incluyera todo lo referente a los aportes diversos de nuestras lenguas ancestrales y regionales como parte esencial de lo que don Ramón Menéndez Pidal aspiraba fuera el diccionario total, o, como dice Pérez 2021, un diccionario de todos para todos. Sería una manera de propiciar y reforzar aún más la relación entre el español europeo y el español americano, tal como lo pergeñaron los autores referidos al comienzo de esta exposición. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Toca ahora el turno al doctor
PUP Pablo García Ismatá. Él es Maya Tsutujil, licenciado en Sociolingüística por la Mariano Gálvez de Guatemala, magíster en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia por la Universidad Rafael Landívar. Ha sido investigador o es investigador académico en diversos proyectos sobre lingüística maya descriptiva, aplicada e histórica en el contexto de OCMA. Es decir, y perdón porque seguro no lo voy a pronunciar bien, Uslujuk Keg Maya Aktsib, en el proyecto Francisco Marroquín Oslachuk AC de la Universidad de Tulane en Estados Unidos, y también en la Universidad de Virginia, el proyecto Multepal. Tiene muy diversos trabajos sobre gramáticas de referencia, pedagógicas, descriptivas, entre otras publicaciones sobre el pensamiento maya. Su contribución se titula Los idiomas mayas y su relación de diglosia con el idioma español. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ahpú, soy Maya Tsutujil, pues me da gusto compartir con ustedes, académicos de la lengua española. Creo que es una oportunidad para nosotros como mayas para poder compartir con ustedes también esta parte, cómo vemos nosotros y cómo también ha sido el idioma castellano o español, como lo llamamos nosotros, hacia los idiomas mayas en Guatemala. Algunos que conocemos acá pues ya conocen cómo está la dinámica y la política guatemalteca, empezando pues que Guatemala está conformado por 22 idiomas mayas y que 25 en total está maya xinca, el idioma xinca, y está también el garífuna y el español, que hace un total de 25. Entonces, y para empezar con la presentación, pues aquí les presento que hay 4 idiomas mayas mayoritarios, donde hay aproximadamente de 100 a 800,000 habitantes, pero el resto hay un problema muy fuerte que está pasando, de que se está perdiendo los idiomas desde el hogar hacia las comunidades indígenas. Bueno, hay motivos que también se puede definir, que también es la central de esta presentación, que voy a referirme desde ahora, que viene de 2 fuentes esas pérdidas, de que es la castellanización y la evangelización en el siglo XVI y XVII hasta el siglo XXI. Refleja todos estos pérdidas y préstamos de léxicos y cómo se está conformando también la diglosia en Guatemala desde los idiomas mayas. Entonces, en ese sentido, pues entonces presento las cuestiones del contexto. Guatemala ha tenido la oportunidad como Estado, dar la oportunidad, si se puede llamar en esa parte, de que en su Constitución de la República ha reconocido los idiomas indígenas en su momento, pero realmente hay excepciones en ese sentido. No se ha respetado en diferentes espacios y eso ha hecho también de que ha generado la discriminación de todas las comunidades, estudiantes, y en torno a toda esa parte, uno como maya ya le da pena hablar su propio idioma. Inclusive algunos de nosotros como mayas no podemos expresarnos bien en el idioma castellano. Entonces eso refleja también de que esa influencia de la discriminación nos ha dejado, por un lado, de no poder también darle fuerza a los idiomas mayas en Guatemala. Por lo tanto, hay varias historias que en Guatemala, la misma Constitución, en su artículo 66, ha hecho pues que hay protecciones sobre su idioma, sobre los trajes y todo, lo que concierna para los elementos culturales de la cultura maya, pero en realidad ese artículo no se ha constituido como tal, no se ha cumplido como tal, como debería de ser. Y hay también un artículo, un decreto gubernativo número 166 del 1871, que todavía se refleja ese tipo de problema o a influencia
del nivel político actual desde ese año. Muchos de nosotros ya no queremos utilizar el traje, muchos de nosotros ya no queremos hablar. Queremos tener el reflejo de la cultura castellana para que no me discriminen dentro de los espacios, con tal de que esto me salve a que yo pudiera tener un trabajo, un espacio, o que yo tuviera la oportunidad de estar en una universidad. Por lo tanto, eso todavía se refleja en la dinámica desde los idiomas y culturas en Guatemala. Entonces, ese es uno de los ejemplos que se ha declarado desde una comunidad en ese año, 1871, que fueron ladinizados la comunidad de San Pedro Zacatepeques, que es una comunidad MAM, donde todos querían que aprendieran el español y también cambiaran sus trajes definitivos. Y eso se refleja en todo, aún en las comunidades mayas actuales. Y 22 idiomas mayas, más Xinca y Garífuna. El prestigioso pues es el español, ni modo, porque este es del Estado, este se utiliza en todo, y que ahora pues que se habla de interculturalidad, pero esa interculturalidad no se refleja tampoco en el Estado, tampoco en los espacios políticos, ¿verdad? Hay educación bilingüe, intercultural, pero tampoco ha funcionado. La educación intercultural se ha puesto para los pueblos indígenas, no al contrario, para que podamos realmente, lo que Luis estaba presentando también, que tuviéramos nosotros una conexión cultural para que realmente esto se refleje humanamente, políticamente y socialmente, para poder también aprender el español y aprender los idiomas que se tiene en cada país. Y podemos decir cómo se está reflejando también esos préstamos y léxicos lingüísticos en los idiomas mayas. Aquí presento yo algunos de los ejemplos que ya está establecida dentro del idioma maya, en su mayoría. Por ejemplo, para decir Lucía es mi silla, pa escuela, en tu escuela, pa municipalidad, en la municipalidad, Dios van bendecir, que Dios te bendiga, van a gozar, gocémonos, te van a cuenta, por favor, ¿ya? Cuídese, por favor. Entonces, toda esa mezcla y desde el léxico y morfológico del idioma hacia las palabras que tenemos, bueno, se utiliza dentro del campo, del hogar, en las escuelas, en todos los espacios, en las iglesias, y todo esto ya se refleja toda esa parte. Toda esa dinámica que están sufriendo los idiomas, no hay un trato en este momento, digamos que desde una institución que lo conocemos como Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, y que realmente está sentado y que no ha hecho su trabajo como tal. Entonces, en esta parte, el sistema de cambios entre los idiomas y la enseñanza ha sido también desde siglo atrás, que viene desde la colonia, y que eso ha venido reflejándose también en varios textos del siglo XVI y siglo XVIII. Entonces, esto podemos mencionar algunos de estos reflejos que vienen desde esos siglos, los préstamos que se dan en la actualidad. Por ejemplo, una investigación que realizamos recientemente sobre el tema del agua, cómo concibe el pueblo maya el agua con el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, yo hice la investigación desde el idioma maya cachiquel de San Juan Comalapa, donde participaron 22 ancianos y ancianas, expertos en sus comunidades y también con sus profesionales de medicina, etcétera, de la comunidad. ¿Cómo ha influido el préstamo? Ahí tengo yo marcado en negrías los préstamos que se dan. Este es de un abuelo de 86 años que dice, Oshi legua, dice, ¿ya? Jampé más o menos 12 kilómetros. Entonces ahí ya se entiende directamente que se escucha, cualquier hablante español entiende todo lo que está, pero ¿qué más viene ahí? Bueno, ahí se pierde también el hablante, ¿no? del castellano. Pero ahí se ve, por ejemplo, cómo chupanri tiempa, o es el tiempo, ¿verdad?
Acá, interanari faina, dicen ellos, pero habla de fauna. Pero, Shechapri, Maye, mejor, vemos toda esta parte, la dinámica de que se mantiene en la actualidad, de que en el siglo XVI, XVIII habían traído esos préstamos. Entonces, eso es la dinámica que ha venido de la enseñanza, de la cristianización y de la castellanización en su momento. Y ese es el reflejo de todo y actualmente se está dando con los ancianos de 85, 90 años. Bueno, pero ¿y qué está pasando ahora con la juventud? Peor. ¿Ya? Entonces ahí ya se ha perdido totalmente el idioma. No tengo el ejemplo aquí, pues, de uno de los abuelos. Bien, aquí tengo. Entonces ahí dice el texto de esto, donde yo me estoy refiriéndome, basándome de que eso viene desde siglos, por ejemplo del Popol Vuh, donde dice dos claves importantes desde el Popol Vuh, donde dice Dios y cristiano. Pero ¿qué es lo que dice dentro del texto? ¿Ya? Muchos leemos y muchos han leído y muchos lo han estudiado, antropólogos, etcétera, ese documento, pero nadie ha dicho qué es lo que está pasando internamente. Todo el mundo ha leído, pero es en castellano, pero nadie está leyendo desde el idioma maya, como está escrito el Popol Vuh y el otro documento que es la Teología Endorum, que también está en varios idiomas mayas. Primero quiero referirme al Popol Vuh, que dice, bueno, aquí vamos a dejar. Ese es el anuncio que dejaron los escritores de Nimchokoj, que son los autores del Popol Vuh. Aquí vamos a dejar porque ya nadie está leyendo el Popol Vuh. Ahí se rompió la escritura del Ojertzi, la escritura antigua. Entró la escritura latina del siglo XVI, lo que se refleja en este momento diciendo, bueno, ya nadie está hablando ni escribiendo el Popol Vuh, por lo tanto vamos a empezar a dar a conocer la doctrina de Dios o la palabra de Dios. Entonces ahí se rompe ese momento cuando empezaron a la cristianización. Ellos mismos, porque fueron evangelizados, fueron castellanizados, se empezó a utilizar el alfabeto para poder empezar la castellanización y formación de los mayas en su momento. Lo mismo, lleva la misma estructura, la misma dinámica, la teología Endorum, que tiene también las dos claves que tenemos ahí arriba. Dios y cristiano, lo mismo. Muchos autores están leyendo de que es la continuidad del Popol Vuh de esos libros. Son documentos como 16 tomos de 500 páginas de estos documentos y que realmente nos ha costado, nosotros como mayas, empezar a escudriñar esos documentos porque nos falta también preparación de paleografía y toda esa parte, pero lo estamos intentando a comprender para que realmente podamos también ver qué hay dentro de esos textos y apenas que hemos logrado tener un documento, ya llevamos 10 años en torno a eso, pues lo poco que hemos logrado tener son esas informaciones importantes para nosotros que son conocimientos que ha traído. ¿Y qué tratamiento queremos dar o qué estamos dando para los idiomas mayas actuales frente a los cambios que se están dando o la globalización que se está manejando? Tenemos que apoyarlos desde la academia. Entonces, hay un equipo voluntario, si se puede llamar. En su momento también nació la idea de hay que crear neologismos en frente a cómo se dice la computadora o cómo se dice radio, cómo se dice celular, etcétera, etcétera. Y los idiomas mayas no tienen que quedarse así nomás, sino que tienen que estar a la par, manejando y todo, utilizando los criterios de forma, utilizando el criterio de acción, utilizando cuál es la función de cada elementos nuevos que están entrando en la globalización en la actualidad. Entonces, por lo tanto, hay movimientos, pero hay un ente rectora que no está haciendo nada. Pero los que estamos viendo ese tipo de problema, estamos apoyando para ver también qué se puede hacer en los idiomas mayas actuales en este momento. Muchos dicen que, bueno, no tiene gramática. Bien, tiene gramática. Ya este año, en plena pandemia, los idiomas mayas, pudimos presentar nosotros el idioma quiché, cachiquel, tutujil, que sí se puede escribir
en forma monolingüe, en todo sentido. Entonces, eso es uno de los avances que podríamos decir para poder también no contrarrestar, no decir que no sirve el idioma español, no, al contrario, debemos de trabajar juntos y poder decirle, porque hay mucho que hacer, ¿verdad? En Guatemala hay una formación de maestros bilingües que también están trabajando, pero hay otro problema, un problema grande de que esos maestros bilingües son mayas, sí, pero no saben escribir. Problema grande. Hay otro grupo de maestros que supuestamente están haciendo educación bilingüe, están recibiendo un incentivo mensual de parte del gobierno, pero tampoco son mayas en su propia comunidad. Son mayas, pero de otro idioma, y están trabajando en otra comunidad. Es otro tipo de problema. Entonces, ahí, ¿qué están haciendo? Están enseñando español, total. Por lo tanto, dejo aquí ese tipo de discusión que realmente no estamos en un nivel de la calidad, digamos, en el español que se diga. Entonces, hay mucho problema en cuanto al aprendizaje con nosotros y para también los que no hablan idioma maya. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver, me toca ahora a mí el turno. Mi texto se titula Problemas en el estudio del contacto lingüístico en México. Sí, perdón. Sí, muchas gracias. Según Ethnologue, hay en México hoy día 284 lenguas indígenas. Multiplicada esta cifra por los enclaves poblacionales específicos, muy numerosos en el caso de algunas lenguas, cabe pensar que el estudio del contacto tiene potencial para abordarse literalmente en miles de situaciones distintas y para millones de personas. Por supuesto, solo se ha estudiado un pequeño conjunto de casos, por lo que las consecuencias que pueden extraerse son limitadas. La información censal nada más permite hacerse una idea general del bilingüismo. Haría falta un diagnóstico más amplio, por ejemplo, por medio del instrumento diseñado por Guerrero Galván 2016, que nos acompaña hoy aquí, tomando una muestra sistemática a lo largo del país para hacerse una idea más clara de la situación, lo que abonaría al estudio y también al diseño de políticas públicas. La población hablante de lenguas originarias es, en su gran mayoría, hablante también de español. En un conjunto de unos 126 millones de habitantes del país en 2020, un poquito más del 6%, según el censo, de la población mexicana de 3 años en adelante es hablante de una lengua originaria. Y dentro de este grupo, solo el 12% aproximadamente de personas no se caracterizan también como hispanohablantes. La proporción de bilingües es mayor en zonas urbanas, casi universal. Más allá de las cifras generales, existen situaciones muy diversas, como muestran Guerrero Galván y Torres Sánchez 2021, al comparar la estructuración del hábitus en 3 comunidades distintas hablantes de otomí, chichimeca jonás y tepehuano del sureste. Ahí. Pellicer 2021b recuerda con claridad la diferencia entre el bilingüismo estable y el efímero, pues este segundo lleva al desplazamiento de la lengua. El bilingüismo suele estructurarse en relaciones diglósicas, si bien existen algunos casos de bilingüismo incipiente, como ha mostrado Torres Sánchez, que también está aquí hoy, 2018, para los tepehuanos del sureste. Hay también comunidades que entraban en la categoría de incipiencia hace algunas décadas, como los guaves de Oaxaca, y que muestran hoy un bilingüismo bastante más avanzado, según Aguilar Ruiz 2019. También es cierto que existe en muchos lados una notoria estratificación por edad en cuanto al mantenimiento o no de la lengua originaria, como ocurre entre los otomíes de San Andrés Cuescontitlán, siguiendo a Avelino 2022. El contacto necesita de estudio sistemático, pues es la realidad cotidiana de millones de personas. No basta concentrarse en la vitalidad o en el desplazamiento de las lenguas originarias como si fueran entes autónomos, sino que para entender
la naturaleza de los hechos debe tomarse como unidad de trabajo las comunidades lingüísticas específicas y comprender la dinámica social de los individuos y los subgrupos sociales que las conforman. La dimensión léxica del contacto es conocida desde antiguo y es una de las más evidentes para los hablantes. Dos trabajos recientes con metodologías comparables son el de Palacios Cuatteconci y Franco Trujillo sobre la ciudad de Puebla y el de Lastra y Martí Butragueño sobre Ciudad de México, en los dos casos examinando los indoamericanismos en 108 entrevistas urbanas, con resultados no muy disímiles. La pesquisa de Ciudad de México esboza una comparación preliminar con los datos de Lope Blanc 79, de la que resulta un parecido general entre los resultados de ambas investigaciones, al tiempo que un conjunto de divergencias que sugieren que las limitaciones en la documentación de casos no son un problema menor. Así, Chapulín, Ahuehuete o Yamel están en ambos trabajos, Chicloso, Achichincle, Cacle nada más en Lope Blanc y Acamaya, Apapachador, Apastle solo aparecen en la investigación más reciente. Otro aspecto de interés es la evaluación de los préstamos del español en ciertas variedades de lenguas originarias, algo parecido a lo que nos acaba de mostrar el profesor Akpub. Es conocido el caso de Gil y Gil 1977, que llegaron a hablar de relexificación en el náhuatl de Tlaxcala. Otro ejemplo más reciente lo proporciona Avelino 2022, que encuentra para el otomí de San Andrés Coescontitlán y Jiquipilco el Viejo tasas de casi 23% de préstamos del español. Llama también la atención la investigación que está llevando a cabo Moret Álvarez sobre la presencia de préstamos recientes del náhuatl al español en convivencia con las formas originales en náhuatl en una comunidad de bilingüismo incipiente, Achupil, en la Huasteca veracruzana, lo que permite atisbar los procesos de transferencia que llevan a cabo los hablantes y la relevancia de la dimensión local en contraste con los procesos de difusión comarcal, regional y nacional. Lastra y Martí Butragueño sugieren que en vez de hablar de vitalidad, debería hablarse de actualidad y actualización de los préstamos indoamericanos, en la medida en que su aparición y su densidad puede ser muy variable según las personas, los contextos de producción socioeconómica y los temas de los que se esté hablando. Los indomexicanismos no tendrían que comportarse como un grupo léxico en un sentido sociolingüístico, pues solo algunos de ellos son fácilmente reconocibles como tales. Al estratificar socialmente los resultados de Lastra y Martí Butragueño en un trabajo diferente, resulta ahora que en lo que toca a la producción en entrevistas urbanas de Ciudad de México, las personas de estudios bajos documentan los indomexicanismos en mayor medida que los de estudios medios y los de estudios altos, por lo menos en las entrevistas. Hay también diferencias por edad y por sexo, pero estas otras no son estadísticamente significativas. Al menos una parte del léxico indomexicano suele tener valor emblemático. No es raro que los libros de texto escolares incluyan colecciones de préstamos que apuntalan los rasgos propios del español mexicano. Este valor identitario no se limita al léxico común, sino que se extiende a la toponimia y la antroponimia. Como ha señalado Yolanda Lastra, se convive con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y todos tenemos conocidos que se llaman Citlali o Cuauhtémoc, y estas realidades no son ajenas a la construcción sociolingüística de la identidad, por lo que deberíamos estudiar su papel simbólico más detenidamente. Sin entrar ahora en la abundante investigación filológica, como sí se hace un poquito más en el texto escrito, cabe reflexionar sobre el papel de las academias. La mexicana incluye en los objetivos presentes en sus estatutos la consideración del español y las relaciones e intercambios con las lenguas indígenas, en el sentido que los dos compañeros que me han precedido han señalado, de modo que el contacto lingüístico, las variedades de contacto, los préstamos indígenas y los hispanismos en las lenguas originarias, la difusión del español y la comprensión de los conflictos lingüísticos, entre otros temas, no serían ajenos a las labores trazadas por la propia Academia Mexicana. Ya las listas enviadas a Madrid para el Diccionario de la Lengua Española a partir de 1877 incluían indigenismos, como se ve en el ejemplo de dos para Acal, Ajolote y Azteca. El tesoro en el que se colabora actualmente muestra numerosos ejemplos para diversos autores, como se anota en tres para Fernández de Lizardi, 1842, Mendoza, 1872 y Sánchez, 1886.
Hoy día, Enclave consigna para el DLE 799 acepciones asociadas a un lema procedente del náhuatl, de las cuales 307 llevan además una marca geográfica correspondiente a México, como se ve para algunos ejemplos en 6. Espero que ustedes los vean porque yo con estos lentes no lo veo, pero bueno, en fin. Como queda consignado en la versión escrita de este resumen, también el Diccionario de Americanismos y el Diccionario de Mexicanismos propios y compartidos incluyen multitud de indigenismos. También es notoria la presencia de indomexicanismos, especialmente nahuatlismos, en las ediciones del Diccionario Escolar de la Academia Mexicana. Existe el testimonio de que la propia Secretaría de Educación Pública solicitó en el pasado la ampliación y marcación del registro de mexicanismos y americanismos. Como sea, un rápido repaso a la letra A de la tercera edición en preparación, en este momento muestra una amplia presencia de indomexicanismos, como se ve en 5. La Academia Mexicana ha tenido un papel relevante para afianzar esta presencia filológica e identitaria, pero no puede decirse, sin embargo, que haya existido un plan estructurado para estudiar el contacto como tal, lo que es sin duda una enorme tarea pendiente. Es necesario tener una visión teórica que dé sentido a los fenómenos específicos de contacto. Tal perspectiva incluye dimensiones sociales, sociolingüísticas y lingüísticas. Para México parece relevante partir de una amplia perspectiva de la historia sociolingüística del territorio. Sin ella no es posible entender las disímiles situaciones en zonas urbanas y rurales, en el norte y en el sur del país, o el papel de la escuela y de la educación bilingüe, entre un largo etcétera. ¿Qué nos dice todo esto sobre el español? En otros lugares he sugerido que una multitud de hechos sociolingüísticos dependen del estatus general de las lenguas. Así, el español ha tenido un estatus colonial en el pasado en México y en otros lugares, y es ahora simultáneamente postcolonial en las situaciones de contacto, nacional y patrimonial, entre otras dimensiones en pugna. En lo que toca al contacto lingüístico de esta lengua con las lenguas originarias indomexicanas, este no puede entenderse sin considerar la dimensión postcolonial que el español tiene en algunos casos. Las estructuras dominadoras y desplazadoras de los siglos pretéritos siguen presentes e impiden una convivencia plenamente satisfactoria para todas las partes sociales y lingüísticas implicadas. Deben evitarse así las nociones monolíticas sobre la lengua europea, pues cuando hablantes de español de México o en México, al igual que ocurre en otros lugares, cuando hablamos de español de México o en México, al igual que ocurre en otros lugares, debe tenerse en cuenta que conviven varias condiciones de apropiación y de imposición que son vividas de maneras muy diferentes por distintos grupos de hablantes en varias situaciones lingüísticas. Pero bueno, seguiremos hablando de esto en la discusión ahora. Muchas gracias. Sigue ahora la doctora María José Rincón González. Ella es doctora en Filología, lexicógrafa y directora del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y del Consejo Asesor de Fundeo GA. Ha publicado el Diccionario del Español Dominicano 2013, los libros De la ñ a la z 2019 e Indigenismos Antillanos 2022 y los artículos El nacimiento de un nuevo diccionario dialectal, el Diccionario del Español Dominicano 2016, Variantes dialectales del léxico dominicano en el Diccionario de Americanismos 2016 también, La ideología en los diccionarios dominicanos del siglo XX, asimismo del 2016 quiero decir, Los portuguesismos en el español dominicano, Origen y pervivencia 2017, La lematización de variantes gráficas en el DED 2017, el Diccionario de criollismos, primer diccionario dominicano. Y bueno, pues nos va a hablar, ¿verdad?, sobre la investigación de los indigenismos en el español dominicano. Por favor. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes. El título de mi ponencia hoy es El español dominicano y los indoantillanismos, integración y pervivencia. Las Antillas son el escenario del primer encuentro entre el español y las lenguas originarias de la familia arahuaca y caribe, cuya desaparición, al menos en las Antillas, junto a la de sus hablantes, se certifica ya a mediados del siglo XVI. La impronta léxica de estas lenguas en el español dominicano y en parte Sergio
lo comparte conmigo en el español caribeño, ¿verdad? En algunos casos pasa al español americano, al español general e incluso a otras lenguas de cultura y, en fin, son esas palabras que perviven en el español las únicas huellas históricas que nos quedan de esas lenguas originarias del entorno antillano. Esa realidad histórica nos obliga a estudiarlas a partir siempre de testimonios parciales y de testimonios que ya vienen teñidos por el español, que ya empezaba a nacer español americano en los documentos coloniales. Y esos documentos coloniales, al hilo de la descripción del Nuevo Mundo, pues se refieren también, a veces tangencialmente, a la realidad lingüística y a veces de forma rudimentaria y otras veces para nuestra alegría, con verdadera perspicacia filológica. La lengua española se vio obligada, en su contacto con estas lenguas originarias, a estar a la altura de la irrupción de la realidad americana. Ese primer contacto que perdura en una relación prolongada con una realidad que era completamente diferente, una realidad geográfica, natural, humana, cultural, completamente desconocida para la lengua española hasta ese momento. El dominio del nuevo medio también se logra efectivamente y se representa a través de la apropiación de las palabras. Nombrar esa nueva realidad americana desarrolla la personalidad léxica del español del Caribe ya desde el principio. Los mecanismos lingüísticos se ponen en marcha, se activan desde la adaptación de lo patrimonial con nuevas acepciones a la adopción de lo ajeno. Por ejemplo, desde el inicio, los tainismos bohío, yuca, hamaca, cacique, caribe, maíz, que hoy son prácticamente patrimonio del español general. Incluso la combinación de ambas soluciones, es decir, la combinación de la modificación de lo patrimonial junto a el préstamo, ¿no? A veces con distintas distribuciones sociales o geográficas, cosa que todavía está por estudiar, ¿no? Por ejemplo, el doblete entre Palo Santo patrimonial y Guayacán taíno, o entre Picaflor o Zumbador patrimonial y Colibrí caribe. Quién lo usa, por dónde se distribuye, cuándo se usa, cuándo se prefiere el término patrimonial y cuándo el indigenismo. Dominar, por tanto, el nuevo medio antillano pasaba por buscar la forma de contarlo. Para describir las grandes llanuras poco arboladas, pues se adopta la sabana caribe. Para describir el terreno poblado de vegetación tupida, se adopta la manigua. El cayo arahuaco se adopta para mencionar las islas arenosas del mar Caribe. El cocuyo, que sería la luciérnaga patrimonial, ¿verdad? La jicotea, el guabá, el jején, el comején, todas esas palabras entran inmediatamente o prácticamente en las primeras décadas en la etapa fundacional del español en el Caribe. Muchas de ellas no han pasado la frontera léxica del español antillano, pero muchas de ellas se siguen hablando, siguen estando vivas en las variedades insulares del español del Caribe. Ese proceso enriquecedor del caudal léxico del idioma es imparable. Los hablantes necesitaban una lengua que les respondiera a sus necesidades y la lengua se adapta a esas necesidades inexorablemente. En las cartas de las gentes de a pie de ambas orillas encontramos cómo esas palabras antillanas de origen taíno o arahuaco, por ejemplo, cacique, caimán, canoa, hamaca o maíz, estaban perfectamente adaptadas y son la prueba de que el español ya nunca volvería a ser el mismo después que tuvo contacto con la realidad americana. De esa manera se confirma esa trascendencia de esos primeros años en la etapa fundacional de la creación de la variante americana del español. A mí me encantan los ejemplos de esas cartas, ¿no? Hernando de Cantillana le escribe a su mujer a Sevilla y le dice que le manda una hamaca chiquita y un papagayo grande. Probablemente el papagayo no llegó vivo, pero la hamaca seguramente sí. Y junto con la hamaca, la palabra, ¿verdad? Alonso de Rojo le cuenta a su mujer en Badajoz que está muy maltratado y que está cojo y que no puede ir a misa y que lo llevan a misa cargado en una hamaca. Ninguno de estos que escriben estas cartas, estamos hablando de 1500 y muy poco, ninguno de esos que escriben las cartas le cuentan a sus familiares
lo que significan esas palabras. Eso quiere decir que sus familiares probablemente ya conocían lo que significaban esas palabras o que ellos las usaban con tanta cotidianidad que no distinguían que probablemente en la otra orilla a lo mejor no se conocía lo que significaba, ¿no? Esas nuevas palabras ya estaban estrechamente ligadas a su manera de hablar español y precisamente esa ligazón con su manera de hablar español es lo que hace que estas palabras empiecen a entrar en los diccionarios. A Elio Antonio de Lebrija le debemos en español, entre otras tantas cosas, el registro del primer indigenismo americano, la palabra canoa, que aparece en el vocabulario español latino de 1495 aproximadamente. Y siguiendo esa línea abierta por Lebrija, pues aparecen también en otros diccionarios muy recientes, por ejemplo, en el vocabulista arábico, en letra castellana de Fray Pedro de Alcalá, que se publicó en Granada en 1505, o en el vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana, que se publicó en Sevilla en 1570 por Cristóbal de las Casas, ya aparecen palabras taínas, palabras caribes. De hecho, hay un diccionario muy curioso publicado en 1591, trilingüe, español, latín, inglés, en el que aparecen las palabras ají y hamaca, palabras taínas, y las palabras bejuco y cacique, ya como plenamente incorporadas a la lengua española en 1591. El conocimiento de estos indoantillanismos resulta relevante, Sergio nos lo dirá, si para Cuba pasa lo mismo, para trazar la historia léxica de nuestras variedades, de las variedades del español que se habla en el Caribe, pero no solo para trazar la historia léxica, también para hacer una descripción sincrónica adecuada de nuestras variedades. Precisamente, en la República Dominicana, el reconocimiento de la variedad dominicana del español nace a finales del siglo XIX gracias al estudio de las huellas léxicas de las lenguas indígenas. El pasado prehispánico indígena, ligado inexorablemente a la lengua española, se redescubre, se revaloriza a finales del siglo XIX y se considera un rasgo identitario esencial de la dominicanidad. Ese conocimiento se intensifica en el proceso de la independencia de la República Dominicana, que ustedes saben que fue de la República de Haití en origen, al convertirse en un valor cultural diferenciador de lo francés y del criollo haitiano. Entonces, en República Dominicana, la valoración de ese indigenismo como parte de la identidad nacional se hace frente al español, pero también se hace frente al francés. El origen, precisamente, de la lexicografía dominicana, que se encuentra aproximadamente en 1876 en un catálogo de nombres propios del idioma haitiano que quedan en uso, se titula así, del historiador José Gabriel García, es precisamente, hasta ahora que sepamos, el primer intento de hacer un diccionario o un vocabulario con palabras propias dominicanas, y precisamente las que se consideran así son las palabras indígenas. Una prueba innegable del grado de integración que todas estas palabras están teniendo, aparte de por parte de los hablantes o con la integración en los diccionarios, es sin duda que en estas palabras actúan los mismos procedimientos de creación léxica, de derivación, de creación de acepciones que sufren o que experimentan las palabras patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, el sustantivo caribe cacique pasó de designar a ese jefe de esa población indígena, que era el significado original que tenía en lengua caribe y con el que se adoptó en lengua española en su inicio, de un uso local al uso general como aquella persona que ejerce un poder abusivo en una determinada comunidad. De hecho, pertenece al español general, ¿verdad? De ese origen local a un significado general. Y de ahí pues aparece el femenino cacica, plenamente español morfológicamente, los derivados cacicazgo, cacicatura, caciquil, cacicada, caciquear, de tan vergonzoso éxito y necesidad en nuestras sociedades, ¿verdad? Sobre la base léxica hamaca, el español ha creado los derivados jamaquear, jamacada, jamaqueón, ¿verdad? La voz caribe macana, ese garrote grueso, corto de madera, ¿verdad?, suma a esa acepción etimológica pues los sentidos, aparte del arma policial, ¿verdad?, los sentidos coloquiales, por ejemplo, en el español dominicano, de fuerza física o incluso para referirse al pene, ¿no?, además de los derivados macanear, macanazo, macaneo,
toda una creatividad léxica a partir de esas palabras que nos habla de cómo se han integrado en el español a lo largo del tiempo, ¿no? Los ejemplos de esta productividad y de esta vigencia no pueden ocultar, por supuesto, la tendencia muy comprobada, al menos en la República Dominicana, a la mortandad léxica. No hay duda de que la frecuencia de uso de estas palabras se ve mediatizada porque la mayoría de ellas pertenecen a los campos léxicos de la flora, de la fauna, que están muy vinculados con la vida rural. La progresiva urbanización de nuestras sociedades hace que estas palabras pierdan cada vez más su vigencia, ¿no? Es un componente léxico que está muy vinculado con el entorno natural. Las fuentes documentales, desde luego, deben ser el punto de partida, pero tenemos pendiente todavía mucho por hacer en el estudio no solo diacrónico de la parcela léxica de los indoantillanismos, sino también en esa biografía de las palabras desde que se adoptaron hasta su adaptación parcial o plena, hasta su difusión geográfica, su difusión social en el español general o en alguna de sus variedades y, por descontado, la evolución que ha sufrido su significado a lo largo del tiempo. Trazar esa biografía es de una relevancia insoslayable para conocer la historia léxica del español dominicano, de las variedades del español que se habla en el Caribe, no solo la historia, insisto, sino también la descripción sincrónica de esas variedades. Al fin y al cabo, esas palabras son testimonios de una historia agitada del español americano. Hay que profundizar en su descripción, hay que profundizar en trazar esas redes léxicas que establecen con otras palabras, que las vinculen a su historia, pero que también las vinculen a las sociedades que las usan o a las sociedades que están a punto de dejar de usarlas, ¿no? Como afirmó María Vaquero, la lingüista española puertorriqueña de adopción, el léxico indígena es testimonio vivo de la raíz y de la memoria americana. Por lo tanto, simbolizan también la transformación de la lengua española en América. Pertenecen a todos los hispanohablantes que hace siglos que dejaron de sentirlas como préstamos. El recorrido vital de estas palabras las ha ido impregnando de matices, de nuevos significados. Son unos matices que nos evocan otros tiempos, otras tierras, otras gentes, pero que también el hecho de que hayan evolucionado ha ido preparando estas palabras para el futuro. Y estas palabras van a hablar también de las gentes y de los tiempos que quedan por venir. Así que una de nuestras grandes responsabilidades es que las conozcamos bien para que las podamos legar a los que vengan en el futuro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, en último lugar, va a presentar su trabajo el doctor Sergio Osmundo Valdés Bernal. Nacido en La Habana, Cuba, en 1943, concluyó sus estudios superiores en la Universidad Carolina de Praga, República Checa, en 1969, donde posteriormente se doctoró en Ciencias Filológicas, 1979. Investigador titular del Instituto de Literatura y Lingüística de 1969 a 2011 y del Instituto Cubano de Antropología desde 2013. También es profesor titular de la Universidad de La Habana desde 1987 y académico de número de la Academia Cubana de la Lengua, 1995, correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua. Además, es miembro de diversas sociedades científicas cubanas y autor de varios libros, 5 de los cuales han recibido el Premio Nacional de la Crítica Científico-Técnica. Ostenta varias condecoraciones, entre ellas la Medalla de la Alfabetización, 1986, la Orden Carlos J. Finlay, 1995, la Distinción por la Cultura Nacional, 1995, y el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2018 del Ministerio de Cultura y del Instituto Cubano del Libro. Su presentación se titula El aporte de las lenguas caribeñas y mesoamericanas a la modalidad cubana de la lengua española. Por favor. Bien, buenas tardes. ¿Se oye bien? Los estudios arqueológicos demuestran que el poblamiento precolombino de nuestro archipiélago tiene una antigüedad de más de 6.000 años. Cuando comenzó la conquista y colonización de Cuba a principios del siglo XVI, los peninsulares entraron en contacto con comunidades que ya tenían pleno conocimiento del entorno en que vivían. Resalto esto
pleno conocimiento del entorno en que vivían, porque esos préstamos de los que vamos a hablar, cada vez que ven una palabra, por ejemplo la palabra tabaco, detrás de eso hay un conocimiento cultural de cómo sembrar la planta, en qué momento recogerla, cómo utilizarla de diferentes modos medicinales. Estas comunidades fueron diferenciadas por los cronistas con las denominaciones de Taína, Siboney y Guanahatabey. Los identificados como taínos representaban la última oleada de pobladores precolombinos procedentes de la vecina isla de Haití, interrumpida por la colonización española. Su fecha de arribo se estima entre los años de 1100 y 1200 de nuestra era. Ocuparon gran parte del oriente cubano y por ser agricultores y ceramistas tuvieron una organización social superior a la de otras comunidades cazadoras y recolectoras. Los siboneyes, con asentamiento de 2000 años de antigüedad, dominaron el centro de Cuba y las cayerías septentrional y meridional de nuestro archipiélago. Según las Casas y Oviedo, guardaban gran similitud con los lucayos de las Bahamas y fueron considerados por ambos los habitantes naturales de Cuba. Los guanahatabeyes, con una antigüedad de 4000 años y asentados en el extremo occidental del país, según el primer gobernador Diego Velázquez, y cito, habitaban en cuevas a manera de salvajes porque no tienen casas, ni asientos, ni pueblos, ni labranzas, ni comen otra cosa que las carnes que toman por los montes y tortugas y pescados. Fin de la cita. Mientras que las casas, explicó que, y cito, en ninguna cosa tratan con los de la isla. Fin de la cita. Indudablemente, la colonización de Cuba y del resto de las Antillas Mayores representó la primera fase de adaptación de la lengua española a las necesidades de la comunicación en el Nuevo Mundo, como ha dicho la colega María José. Colón, Las Casas y Oviedo documentaron que en el no siempre pacífico encontronazo entre colonizados y colonizadores, en un principio la comunicación se realizó mediante el lenguaje gestual. Pero al convertirse en cotidianos los contactos entre peninsulares e indoantillanos, los españoles trataron de explicar con su propia lengua la realidad objetiva del para ellos desconocido mundo circundante, asociándola con objetos o conceptos que les eran afines. Por eso llamaron lagarto al caimán, piña a la ayayama o ruiseñor a un ave que no lo era. Incluso apelaron al árabe y al bereber y nombraron al madía la canoa o al faneque el bohío. Otro recurso fue la descripción, por lo que identificaron como red de dormir la hamaca, vaca marina al manatí y conejillo de indias al curí. Pero esto fue insuficiente ante la avalancha de los nuevos objetos y conceptos, por lo que tuvieron que hacer suyas muchas palabras de las lenguas de los subyugados. La rápida apropiación de estos vocablos se debió a varios motivos. El sencillo consonantismo y vocalismo de estas lenguas, así como la estructura silábica, generalmente terminada en vocal, facilitaron la memorización y uso de estos préstamos, a la vez que los cronistas y escribanos les dieron forma y contenido en los documentos que escribían en español, como destacó Pedro Mártir de Anglería, a quien cito, y él dijo, se podía escribir sin dificultad la lengua de todas aquellas islas con nuestras letras latinas. Fin de la cita. Además, la relativa homogeneidad lingüístico-cultural de las Antillas Mayores propició a los peninsulares tomar información sobre la naturaleza y cultura insulares de una misma lengua o lenguas afines. A esto se demoró la demora de casi un cuarto de siglo en el inicio de la conquista y colonización de las tierras continentales, lo que favoreció el enraizamiento de los préstamos indoantillanos en el habla de los colonos, al mismo tiempo que el mestizaje facilitó el intercambio idiomático. En fin, los peninsulares se apropiaron del valioso conocimiento acumulado por estos primigenios pobladores relacionados con el medio ambiente, así como de gran parte de sus denominaciones. Esto les permitió adaptarse rápidamente a la nueva realidad insular. De haber estado deshabitadas las Antillas, la colonización española hubiese sido mucho más prolongada y compleja para los españoles, quienes se hubieran visto obligados a experimentar por su cuenta y riesgo.
En un artículo publicado en 1871, Brinton fue el primero en sustentar que las comunidades indígenas de las Antillas Mayores y las Lucayas o Bahamas hablaban lenguas amazónicas pertenecientes a la inmensa familia lingüística arhuaca. Para ello se basó en una exhaustiva comparación de palabras indoantillanas preservadas en documentos coloniales con vocabularios y diccionarios del locono, hablado en las Guayanas, una de las lenguas mejor estudiadas de esta familia. Esta hipótesis fue corroborada posteriormente por diversos investigadores al tomar en cuenta otras lenguas arhuacas. Y en cuanto a los arcaicos y aislados guanahatabeyes del extremo occidental de Cuba, el autor de este trabajo igualmente definió su origen arhuaco mediante la vinculación de las evidencias arqueológicas de su región de asentamiento con la toponimia local preservada y comparada con el resto del archipiélago cubano. Según Perea y Alonso, Arawak en inglés deriva del locono arua, jaguar, mientras que Brett señaló que K es una partícula indicadora de origen totémico en esta lengua, por lo que significaría esta palabra clan del jaguar. Sin embargo, en alemán se escribe Arawak, término más afín con la pronunciación en locono, por lo que nosotros preferimos utilizar el término arhuaco en lugar de arahuaco, escrito con H intermedia, como se ha impuesto en la bibliografía especializada en español. Si bien actualmente la H es muda, alertamos que en los documentos coloniales este grafema fue utilizado para identificar la leve aspiración con que se pronunciaban las palabras indoantillanas, como explicó Anglería. De ahí la vacilación entre los cronistas al escribir indoantillanismo, como jicotea, jején, jagua y muchos, con H, J y hasta con X. Con el término arhuaco identificamos un conjunto de lenguas amazónicas que poseen una afinidad morfológica y un léxico básico. Forma parte de esta inmensa familia lingüística el grupo caribeño septentrional, constituido por lo que Eichenwald llamó taíno de las Antillas Mayores, que sobrevivió parcialmente hasta el siglo XVII, y el eyeri, calífuna o caribe insular de las Antillas Menores, realmente una lengua arhuaca extinguida en Martinica a principios del siglo XX. Además, pertenece a este grupo el garífuna, derivado del calífona, actualmente hablado en el litoral de Honduras, Belice y Nicaragua, pero originario de San Vicente y las Granadinas, desde donde fueron deportados los llamados caribes negros en 1796 por los británicos. A este conjunto arhuaco se suman el locono de las Guayanas, el caquetio y el chevayo de Venezuela, hoy extinguidos, el vital guajiro o guayunaiqui de la provincia de La Guajira y su cercano pariente el añú o paraujano, actualmente revitalizado en el estado de Zulia y el lago de Maracaibo. Debemos alertar que el llamado Caribe insular de las Antillas Menores realmente es un conjunto de lenguas arhuacas, cuya denominación es más cultural que lingüística, pues no se ha podido hallar un tipo de cerámica que justifique un proceso migratorio de carinas o gálibis, hablantes de lenguas caribes, hacia las Antillas. Esto se debe a que las relaciones de todo tipo que existieron entre las Antillas Menores, hablantes de arhuaco, y la costa continental, hablantes de carina, propiciaron el surgimiento de una nueva identidad cultural llamada erróneamente Caribe por los misioneros franceses, según Stevens, Arroyos y Wilson. Como se utiliza el concepto Caribe insular para referirse al conjunto de variantes arhuacas otrora habladas en las Antillas Menores desde la isla de Dominica hasta la de Trinidad, nosotros preferimos utilizar el término arhuaco insular para referirnos a las lenguas o variantes arhuacas de las Antillas Mayores, con lo que evitamos definir como indígena, taína o acaso lucaya una palabra, puesto que el propio Las Casas reconoció que su más importante informante sobre el mundo antillano fue el lucayo Diego Colón, intérprete del almirante, que no era un taíno. La rápida disminución de la población primigenia de Cuba, debido a diversos motivos, atrajo la atención
del obispo Diego Sarmiento. En carta fechada de la ciudad, bueno, como me quedan 2 minutos, vamos a simplificar bastante esto, porque no me va a dar tiempo. O sea, en Cuba tenemos este problema de que tenemos un gran legado identificador de nuestra modalidad cubana del español, como sucede en la dominicana, que es el gran legado arhuaco insular, porque fue la lengua que mayor información aportó sobre la cultura y la naturaleza indígena de las Antillas Mayores, y es una de las fuentes principales de enriquecimiento del español a ambos lados del Atlántico. Posteriormente ha habido una introducción de indios mexicanos como esclavos. Incluso llegó un momento que en Cuba se les llamó Huachinango. No desconocemos el motivo de por qué se le llama Huachinango, aunque sabemos que ese es el nombre náhuatl de una aldea, si mal no recuerdo, de un pueblo actualmente también en la zona de... Bueno, es el nombre también de un Lo pez, podemos ¿verdad? hablar después de esto. Seguramente existe la localidad también, ¿verdad? Entonces hubo una importación de mano de obra de estos nativos mayas, incluso más pudieron ser de otras comunidades, pues incluso se habla de la introducción de indios esclavos desde Sinaloa, en la zona de Nuño de Guzmán. En fin de cuentas, la ponencia mía lo que quiere destacar el aporte de las lenguas arhuacas a la matización del español hablado en Cuba y el aporte de toda una serie de palabras de origen náhuatl y de origen maya que utilizamos cotidianamente. Con esto termino porque ya el tiempo no permite más. Sí, pues, Antes de concluir, agradecerles su presencia y a los colegas aquí de la mesa su participación, ese verbo agudo, crítico, escudriñador que nos ayuda a crecer académicamente. Pues muchísimas gracias por permitirnos ofrecer este rápido panorama sobre las lenguas y los contactos en la zona y, desde luego, atisbar la enorme tarea que tienen las academias también como instituciones por delante. Muchísimas gracias.